Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes a esta hora. Agradecer a las dirigentes psicólogas del Colegio Francisco Castiero Carrión la oportunidad de poder intercambiar con ustedes algunas ideas generales sobre el bicentenario de nuestra independencia de Panamá de España y particularmente en lo atinente al digamos, al grito santeño, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poco de énfasis en esto. Creo que hay que decir inicialmente eh, que hay dos símbolos importantes en este bicentenario, el que ya ustedes conocen, que es el que se da a nivel nacional, que contiene la bandera española, la bandera santeña y la bandera nacional. Y este otro símbolo que ven aquí, que es el logo del Patronato 10 de noviembre de la Villa de los Santos. Bien, dicho esto, el tema del día de hoy es el 10 en el 28, el 10 en el 28 y el 28 en el 10. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de esta actividad, en los años anteriores. Hemos revisado literatura de especialistas. Por nuestra parte, también hemos tratado de contribuir a ese debate importante de la independencia. Y lo que podemos decir inicialmente es que se han dicho cosas que son ciertas, pero también se han sostenido temas que no son del todo verdad y que aquí vamos a tratar de dilucidarlos, de aclararlos, porque la independencia de Panamá de España es un tema complejo. No es tan sencillo como muchas veces nos han contado por allí, como de un grupo de gente que se reúne y que desean ser libres y que salen por las calles gritando libertad, libertad, libertad. Eso es una versión muy literaria, pero no siempre cercana a la verdad. Y aquí lo que vamos a hacer es aproximarnos a esa verdad histórica. Debemos acostumbrarnos en los últimos tiempos a comprender que hay muchas cosas que hemos conocido y que de repente se van a derrumbar. Van a aparecer investigaciones diciendo que muy bien es así, u otras que van a decir no es del todo cierto, otras que nos van a afirmar eso es falso. En ese sentido, no hay que disgustarse con el mensajero, sino hay que comprender estos procesos. Este caso de la independencia de Panamá de España, como señalo aquí, es un tema sumamente complejo. Claro, algunos historiadores, para resumirlos en algunos textos, nos los han planteado en unas cuantas líneas, pero cuando uno se adentra a entender por qué los panameños se separan de España en 1821, uno se da cuenta de que hay que tener una visión más de totalidad, como dicen ahora, una visión más holística para comprender esos procesos y para lograr tener una visión clara de lo que realmente está aconteciendo. Yo quiero comenzar con esto, ¿no? Ustedes también se preguntarán por qué eso de el 10 en el 28 y el 28 en el 10, porque digamos de salida, este es un fenómeno que no puede ser analizado de manera aislada. eh, y sabemos históricamente porque eso está comprobado, sobre eso no hay discusión, al menos en las áreas académicas, de la existencia del 10 de noviembre de 1821, con el que se da inicio en Panamá, al menos la expresión que uno puede constatar de los deseos de tomar otras decisiones. Pero la gente no toma decisiones porque un día mira por la ventana y le parece que, ¿y por qué yo no voy a ser libre?
ese es un tema, como hemos dicho, muy importante. En el caso que nos ocupa, que es el caso del 10 de noviembre de 1821, hay que partir de esta afirmación, una afirmación que no puede ser desmentida, que está respaldada por la historia, por documentos. Por eso, por allí cada vez circula más la frase que la Villa de los Santos es la capital histórica de Azuero. ¿Por qué se afirma? Porque el 10 de noviembre tampoco fue una invención. Fue un proceso lento y larvario que se inicia siglos atrás y que va a eclosionar en esa fecha. Las razones por las cuales esto se da, podemos decirlas rápidamente. La villa era el centro del poder en el periodo colonial. De 1569 a 1915, la mayoría de las cosas se decidían en la Villa de los Santos. Y digo esto no porque uno viva en la villa, no porque uno tenga familia en la villa, sino porque es una verdad que no se puede tapar con las manos. La villa era, allí estaba el poder económico. En la villa residía el poder político. En la villa residía el poder religioso. Nada más hay que ver el templo de San Atanasio, esa joya de la arquitectura colonial, para darse cuenta de la relevancia que tenía el pueblo en nuestra península. Entonces, allí también estaban las principales familias, los grupos que, digamos de una vez, dominaban en la península, que tenían en el control de muchas cosas. Por eso cuando analizamos estos fenómenos, uno entiende por qué el grito se dio en la villa. No es que tenía que necesariamente darse allí, es que allí y en ese pueblo de trazado hipogámico que viene de Grecia y que incluso más atrás las investigaciones indican que podría venir también de China por la vía de Grecia, por la vía de España y llegar a ese pueblo con tablero de ajedrez, con forma de tablero de ajedrez, como son casi todos los pueblos coloniales en nuestra península y de Panamá, como el caso de Parita, como el caso de PC, para hablar de dos de los pueblos más antiguos, eh, expresa muchas cosas. Y sería largo adentrarnos en eso porque tendríamos que analizar lo que pasó en la villa y ese no es el objetivo de esta conferencia. Bástenos con decir que por algún motivo que hemos esbozado apenas, este suceso se da en la Villa de los Santos y se da pioneramente en la República de Panamá. Para entender este asunto del 10 en el 28 y el 28 en el 10, tengamos presente que en nuestra patria, Panamá, siempre coexistieron dos modelos de desarrollo. El que había sido instaurado por los españoles en la zona de tránsito, en lo que era la antigua ciudad de Panamá y luego la refundación de la ciudad de Panamá en el actual San Felipe, y ese vínculo que había con eh, Portobelo y más atrás con Nombre de Dios, porque Colón es un pueblo de mediados del siglo XIX y no entra en este análisis. Panamá era la ruta de muchas cosas y ese modelo era un modelo de comercio, era un modelo de paso de oro, de paso de otros minerales importantes, como la plata. Panamá tenía conexión con muchas cosas, como vamos a ver. Y aparte de ese modelo, que era donde estaba el poder real de lo que después va a ser la República de Panamá, estaba las áreas interioranas, el interior de la República.
y el modelo del interior de la República era distinto al modelo de la zona de tránsito. Lo nuestro era la agricultura, la ganadería, los pueblos chicos, porque estamos hablando de pueblos pequeños todavía en el siglo XIX, cuando se da el proceso de independencia. La ciudad de Panamá para aquella época, si podía tener unos 10.000, alrededor de 10.000 habitantes, era mucho. Entonces los pueblos nuestros eran más chicos, pero vivían de otra manera. Por eso el sentimiento de patria y de conciencia de nación va a arraigar en las áreas interioranas, va a arraigar en pueblos como la Villa de los Santos, en pueblos como Parita, en pueblos que merecen destacarse porque la historia está descubriendo a Santa María de Escoria, que ese es su verdadero nombre. Escoria por el río que queda al lado, que ahora conocemos como Río Santa María, pero que su verdadero nombre, por el cacicazgo que estaba en la zona, era Escoria, así como el río que ahora conocemos como la villa se llamaba Río Cubitá o Río Cubita. Todavía en los mapas del siglo XVIII estábamos verificando, aparece ese nombre del río. Entonces, estas cosas son importantes para nosotros para entender estos movimientos. En el proceso de independencia panameño, entonces, hay dos grandes grupos con intereses distintos, pero de alguna manera vinculados. Porque no es cierto, como se planteaba antes, que estos grupos que vivían en las áreas nuestras no tenían vínculos con los grupos que vivían en la ciudad de Panamá. Había comercio, había un comercio de cabotaje a través de las rías, que nosotros insistimos en llamar puertos, porque realmente son rías, son desembocaduras de un río, como la de Guararé, como el Piñolarito, en la desembocadura, un puerto que había en la desembocadura del río La Villa, que ya desapareció, y tantos otros, ¿no? Entonces, entendamos esto. Tenemos grupos humanos aquí que ocupan posiciones también en la monarquía, porque eran realistas, porque no podía ser de otra manera si ellos vivían en un periodo donde quien gobernaba era España. Así que no podemos pedirle a los personajes históricos nuestros que no estuvieran vinculados con esto. Este tema es relevante y es lo que debemos hacía de manera gruesa tener presente para valorar el 10 y el 28 de noviembre de 1821. Esto que acabo de decir está resumido aquí. Los nexos de los grupos hegemónicos, es decir, de los grupos dominantes, el sector agropecuario y el comercio transitista. Panamá siempre fue, y hay que decirlo, realista, como vamos a ver. Siempre fue una de las joyas de la corona española. Por eso la independencia de Panamá de 1821, si usted se da cuenta, fue tardía, muy tardía, comparado con países que ya se habían independizado en 1810, como el caso de Colombia, ¿no? Donde se da ese proceso. ¿Qué podemos decir hasta ahora de este fenómeno? Que sin demeritar al papel de la población panameña que lo tuvo, eh, la realidad es que la independencia es en gran parte producto del grupo que domina, porque es el grupo que está ilustrado. Recuerde que no solamente en Panamá, sino en Europa, para aquella época, los porcentajes de analfabetismo de la gente que no sabía leer ni escribir estaban arriba del 90%, y me quedo corto en el porcentaje. La gente que sabía escribir, la gente que había oído hablar de la Revolución Francesa, casi siempre eran estos grupos, ¿no?
Sí, hubo participación de los sectores populares, pero digamos así que el comando del proceso, por las razones que hemos apuntado, van a ser los grupos que dominan. Nada más hay que ver el acta de independencia del 28 de noviembre de la ciudad de Panamá. Nada más hay que analizar el acta de independencia de la Villa de los Santos y uno se da cuenta que los que aparecen allí son gente que ocupaba puestos directivos en el periodo colonial. Gente que también tenía intereses económicos y políticos de diversa naturaleza. Los apellidos se repiten en este caso. Entonces, en ambos casos es importante tener claro, reitero, que la independencia es producto en parte de ese grupo dominante que lo lidera. Lo lidera incluso a veces hasta ideológicamente, como vamos a ver aquí, a nivel de las ideas. Si uno viene a la Villa de los Santos, entonces hay dos personajes. Segundo Joseph de la Encarnación Villarreal Rivera, nacido el día de la Encarnación, marzo de 1760, que ocupaba puestos directivos a nivel de los españoles. Un poco antes del grito, incluso el rey Fernando VII autorizó que los cabildantes de la Villa de los Santos pudiesen revestir sus asientos con tela carmesí, es decir, un rojo intenso, y lo declaraba exclusivos para ellos, una especie de distinción, y les permitía también utilizar un símbolo en el vestido que tenía que ver con la imagen del rey. Así que don Segundo de Villarreal es un personaje que tiene que ser estudiado más adecuadamente, que era un hombre que cuando uno estudia el archivo parroquial del templo de San Atanasio, aparece ligado a los grupos dominantes, contrajo nupcia 2 veces, no tuvo descendencia, la primera mujer falleció y luego se casó con otra mujer de la Villa de los Santos, donde tampoco tuvo descendencia. Y esos sucesos son importantes. Este personaje que aquí, en esta imagen que tienen ustedes, es una foto, una pintura idealizada de uno de los grandes pintores santeños. No es el rostro de Segundo de Villarreal, porque no, hasta donde sabemos, nunca hubo una pintura de él. Y entonces él plantea allí una imagen idealizada de un Segundo de Villarreal, Segundo Joseph o Segundo José de la Encarnación Villarreal. Y hay otro personaje importante, también bastante olvidado de esos sucesos, que es Francisco Gómez Miró y Domínguez de Lara. Aproximadamente en el mes de febrero o marzo terminé un ensayo sobre él, tratando de reconstruir quién era en los archivos. Es importante este personaje porque él va a ser realmente el cerebro del proceso de independencia, el ideólogo del proceso de independencia, casi que en las provincias centrales. Y él va a ser un escribano, ocupaba puestos en el año, iniciando el siglo XIX, en Natá de los Caballeros. Incluso su labor va a ir de estímulo de la necesidad de la independencia en las provincias centrales. Y un dato interesante es que tenía un sobrino que se llamaba José Antonio Miró y Rubini, que participó en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y que estuvo casado después con Fermina Arosemena Barrera, que esta señora era de los grupos más
prestigiosos de Santiago de Veragua, de los grupos conservadores de Santiago de Veragua. Y este personaje, bastante desconocido, peleó en la batalla al lado precisamente de Bolívar. Entonces, Francisco Gómez Miró venía de tiempos atrás, ¿verdad? Bueno, el último dato que tengo, y tengo que corregir esto, 1771 es el año de nacimiento de Francisco Gómez Miró. De manera que los dos eran hombres ya entrados en años, ¿no? Por ejemplo, Segundo de Villarreal tenía 21 años cuando se produce, perdón, tenía, 61 años. Ya era un hombre para la época bastante mayor y era un personaje eh, del poder de la Villa de los Santos, ¿no? Que firma el 17 de octubre del año 1812 la jura de la Constitución de Cádiz, una constitución de avanzada que se creó en España, al lado de otro personaje, José María Correoso y Catalán. Yo no lo tengo aquí, pero es un personaje interesante, que es el cura de la época. Realmente, Correoso y Catalán era un cura de edad avanzada. Seguramente tenían clara idea de lo que era la Ilustración, habían entendido los procesos que se estaban dando en España, en Europa, y comprendían los movimientos libertarios que se estaban produciendo en América Latina. Para entender el 10, presento esta imagen, que no es la imagen de Rufina Alfaro. Esto es una talla que se construyó, una estatua, en el año 1947, por allí aproximadamente, que es la imagen de la libertad. No es la imagen de Rufina Alfaro. La prensa, la radio y la televisión, cada 10 de noviembre siempre habla de Rufina Alfaro y presenta la imagen. Yo la pongo aquí a propósito porque es la imagen de la libertad. Por eso es una mujer de senos protuberantes y que tiene una cadena atrás rota. Ella es la imagen de la libertad. Así la concibió Guillermo Moranoli cuando le encargaron el diseño de esta estatua. Pero con los senos que significan senos protuberantes, que significan también la patria amamantando sus hijos. Y hubo, a propósito, un lío muy grande a finales de los años 40 de la vida de los santos, porque la gente decía que el escultor estaba ofendiendo a Rufina. Y tuvo que venir a la villa a explicar que esa no era Rufina Alfaro. Pero bueno, lo digo simplemente como un aspecto anecdótico, ¿no?, de este personaje. Y aquí afirmo la mítica, porque eso tenemos que tenerlos claro. Y se lo dice alguien que ha estado metido en los archivos parroquiales buscando el acta de bautismo de Rufina Alfaro. Rufina Alfaro no es un personaje histórico. Eso tenemos que nosotros tenerlo bien claro. Ella no es un personaje histórico. Hasta ahora, por lo que hemos investigado, Rufina sigue siendo una especie de leyenda, que no se sabe cómo surgió y que recoge Ernesto J. Castillero en la década del 40, si mal no recuerdo, en un artículo en la revista Lotería, que él dice que escuchó una leyenda en la Villa de los Santos de que hubo una mujer que participó. Eso hasta aquí. Describir a Rufina como una mujer que tenía los ojos negros, cabellera no sé qué, que se había metido al cuartel, eso es más una narración que se acerca a la novela que a la realidad histórica. Quizás haya influido la novela de otro santeño, Miguel Moreno, que falleció hace un par de años, en una novela que se llama Fugitiva de la Gloria, y donde él agarra el personaje y lo convierte y habla efectivamente de
eh, una mujer que participó allí basado en esa leyenda de la cual nosotros estamos hablando. Eh, Esto para muchos santeños pueda resultar incómodo, pero yo creo que no lo es tal. ¿Ah? La verdad es que la figura de Rufina es una figura que uno entiende por qué el pueblo la quiere. Es más fácil entender el 10 de noviembre a través de Rufina, como una mujer bonita que había venido de las peñas y que ese relato que todos conocemos. Pero a la altura del bicentenario, nosotros tenemos que tener esto bien claro. Ahora, eso no es ningún demérito para el grito santeño. Al contrario, eh, en la Revolución Francesa hay una figura que nunca existió, otra mujer, Marianne. Los franceses quieren tanto a Marianne como quieren tanto a, al fenómeno de la Revolución Francesa de 1789. Nosotros queremos tanto a Rufina como si realmente hubiera existido. Yo no sé si en el futuro se puede encontrar algo, pero yo tengo que ser honesto como investigador y decirle a ustedes que hasta ahora es un personaje muy interesante, tan famoso que se ha regado por toda la geografía nacional y hay cantidad de cosas que se llaman Rufina Alfaro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Rufina? Seguirla viéndola como lo que es, como ese personaje mítico, legendario, que la gente ama, porque creo que en Panamá hay algunos historiadores y gente interesada en la investigación, pero creo que difícilmente han logrado que el 10 de noviembre y que la independencia calara tanto en el pueblo panameño como Rufina, por esa leyenda tan fantástica, ¿no? Surgida quizás en nuestros pueblos y que habría que estudiar más. Sobre Rufina, pues podríamos quedarnos aquí toda la mañana hablando de ella, ¿no? Eh, Les invito a que visiten mi página sociologiadazuero.net. Ahí está el ensayo que hice hace años atrás, que es uno de los ensayos más visitados en mi página, sobre este personaje importante. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Que el 10 de noviembre es el campo irredento, es decir, son las áreas interioranas abandonadas siempre por el predominio de la zona de tránsito. Las cosas siempre se hacen en la ciudad capital. Ya los capitalinos van a tener el cuarto puente sobre el canal con cifras que un solo puente vale más de 1.000 millones de balboas. Pero, ¿para qué existió el 10 de noviembre? Es una pregunta que vamos a hacernos aquí, porque sí, está bien que nosotros conozcamos la historia, ¿no? Está bien que hablemos de estos personajes, que tengamos presente a la mítica Rufina, que podamos hablar de la gente que introduce la imprenta en la ciudad de Panamá, de los personajes que allá también jugaron un rol importante y que luego del proceso del 10 de noviembre retoman eso y declaran la independencia el 28 para fortalecer. Por eso uno tiene que decir el 10 en el 28 y el 28 en el 10. Porque los dos fenómenos históricos no pueden ser separados. Tienen que continuar siendo vistos como aquí lo hemos planteado. La independencia, decíamos al inicio, es un proceso sumamente complejo y que no puede ser reducido a unos cuantos factores. ¿Por qué nos independizamos en pocas palabras? Porque el imperio español estaba decayendo.
porque estaba surgiendo el imperio inglés, porque los españoles eh, habían sido derrotados en la batalla de Trafalgar, comenzando el siglo XIX, porque Napoleón había invadido España, porque los reyes habían sido puestos presos, para decirlo de alguna manera, habían sido destronados por Napoleón y las tropas estaban en España y no podían atender lo que sucedía en América, porque Panamá había entrado en una crisis económica muy grande después de cierto auge producto del comercio con Jamaica, que a su vez estaba vinculada con Inglaterra. Todo eso se vino al piso. Cuando llegamos a 1821, interrumpió el comercio con el puerto de allá del Pacífico, de México, de San Blas, que por ahí hay una canción famosa de un grupo mexicano, que no había comercio con el puerto del Callao, acá en el sur, en el área de Perú, que los procesos de independencia se estaban dando. Y todo esto son factores a tomar en cuenta para este proceso. El influjo de la Revolución Francesa, que ya hablamos, el proceso de independencia de Estados Unidos de Norteamérica de 1776, tantas otras cosas, la independencia de Haití en 1804, si mal no recuerdo, y entonces nosotros llegamos a este momento importante de la historia para comprender precisamente esta temática que estoy tratando de desarrollar aquí y que ahora sigo compartiendo con ustedes. Y esto de el 10 y el 28 creo que es un conflicto no resuelto. Nosotros como nación en nuestra historia tenemos que tener presente, es decir, la ciudad de Panamá no puede celebrar el 28 sin mencionar al 10 de noviembre, porque son, como decía Martí, de un pájaro las dos alas. Y que ahora, a fuerza de investigaciones, en los últimos tiempos, de alguna manera viene a recoger este símbolo que tenemos aquí del bicentenario, de la bandera española, de la bandera de los santos, que data de aquella época y que es una gloria no solamente para esta provincia y esta península, sino para la República de Panamá, contar con un emblema de esta naturaleza que no es la bandera de Colombia, que es la bandera bolivariana, que sí está inspirada en, en Francisco Miranda, que la crea, otro gigante latinoamericano, y que después va a ser la bandera de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, y que nosotros tenemos el alto honor de tener este símbolo, en este caso como el símbolo de la provincia de Los Santos. Entonces, luego de 200 años, ¿qué se impone? Esto que ya he venido sosteniendo, la visión integral de los nexos, de los vínculos entre el 10 y el 28 de noviembre. Tenemos que pasar a comprender el siglo XIX y esos procesos de independencia, no ya en la ciudad de Panamá, sino en las áreas interioranas. Tenemos que tener presente por qué hemos dicho la villa se constituye en la capital histórica de Azuero. ¿Por qué se dio el grito aquí? Que ya hemos tratado de explicar eso. ¿Por qué eso se va a replicar en lugares y con batallones como en PC, que es un pueblo también que hay que investigar más, porque es conjuntamente con Parita y Santa María, dos de los pueblos históricos más importantes de la actual provincia de Herrera,
seguido después por Ocú, y acá hacia el sur, el caso de las tablas, ¿no? Por eso las adhesiones eh, se van a dar rápidamente en Natal de los Caballeros, el 15, 5 días después. Por eso la adhesión de Santiago de Veragua va a ser bastante tardía, va a ser en diciembre de 1821, luego de que ya Panamá proclamara la independencia. Por eso la adhesión de las tablas, con una nota que existe históricamente, es de febrero de 1822. Sí hubo malestar y eso tenemos que estar presente, pero la villa es el sitio donde eclosiona la independencia, que después va a tener, va a ser retomado por la ciudad de Panamá. Comprender eso significa estudiar la estratificación social, los grupos humanos, los campesinos de nuestra época, los grupos que dominaban en Parita, en, en la Villa de los Santos, en las Tablas, en Santiago. Uno entiende por qué Santiago lo hace en diciembre, porque Santiago era la cuna de los grupos conservadores, muy realista, toda la colonia, y eso hizo que ese movimiento allí fuera un poco posterior. Y hubieron entonces todo un movimiento en las actuales provincias centrales que está siendo estudiado, que hay documentación sobre él, que no es una invención, pero teniendo presente lo que ya nosotros hemos planteado acá, comprender las ideologías que habían en la época también es importante. Comprender la relación entre la independencia y el sector agropecuario y el transitismo y estos grupos que nosotros eh, tenemos acá. De manera que siento que eh, hemos estado ofreciendo un panorama amplio para valorar esos acontecimientos. Hay cierta historia a veces negra sobre los acontecimientos que yo no voy a entrar a esa historia. El tiempo me ha enseñado a comprender que uno tiene que entender la gente en su época y que esa gente de la Villa de los Santos, de la ciudad de Panamá, bastante hicieron en aquella época en una situación como ella. Uno entiende por qué el acta del 10 de noviembre se adhiere de una vez a Bolívar, a Colombia, porque eso también se hace en el acta del 28 de noviembre. Entonces, ese es el Panamá nuestro, ¿no? Con contradicciones. Lo ideal sería que a 200 años del acontecimiento nosotros nos preguntemos si los ideales de ese proceso realmente se han enraizado en nuestra gente, si esa democracia es realmente democracia, si el panameño es libre como debe ser, si somos lo suficientemente fraternos, porque este es un país rico. Después de 200 años, Panamá es un país rico con gente pobre. Eso es lo que indican los estudios sobre nuestra realidad. Los grupos de la ciudad de Panamá siguen controlando el país. Nosotros, luego de 200 años, no tenemos todo lo que debimos tener. Mejores escuelas, mejores centros de salud, mejores bibliotecas. Luego de 200 años, tenemos bibliotecas cerradas en la península de Azuero. Luego de 200 años, seguimos orgullosos de nuestra cultura y eso está muy bien, de nuestro folclore. Pero luego de 200 años tenemos que rescatar a la gente nuestra que tiene todo el derecho del mundo a tener mejor calidad de vida, a sentir el orgullo de ser panameño y que la panameñía no sea simplemente una banderita puesta en el carro
o en la casa, que no sea solamente un sentimiento, que el 10 y el 28 de noviembre también sean panameños orgullosos de vivir aquí con condiciones de vida dignas de la gente que hizo posible el 10 de noviembre y el 28 de noviembre de 1821. Quedo aquí, creo por hoy, voy a quedar aquí en este comentario y quedo a la disposición de ustedes en caso de que haya alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Hola, buenas tardes. Antes de dar pues el agradecimiento, vamos a dar el espacio a preguntas o comentarios al profesor Milciades. Yo quería hacerle una pregunta, profesor, y buenos días a todos. Buenos días. Sí, si podría ahondar un poquito más sobre el asunto del aspecto sociológico que sucedía en Europa y también eso de lo que habló la situación social acá en Panamá que generó esa independencia. Porque muchas veces, a veces conversando con los colegas, sobre ahondar sobre esos, en base a esos puntos y que no se convierta nada más en una repetición sin saber la esencia de lo que estaba ocurriendo tanto en Europa como en nuestro país que generó ese movimiento independentista. Porque siempre hay algo económico, social y político inmerso, como usted dijo, donde las clases sociales acá se abocaron a hacer ese movimiento. Si podría ahondarnos un poquito más en ese aspecto. Bueno, lo que le puedo decir es que Europa y de alguna manera América vivían una época de parto. Es decir, estaba surgiendo una nueva sociedad. Veníamos de la Edad Media, veníamos de la monarquía, estábamos en un momento, hay que recordar, de la Ilustración, de Juan Jacobo Rousseau, de los grandes escritores que habían revolucionado Europa planteando que el soberano no era el rey, que el soberano era el pueblo. Y ahora nosotros podemos decir eso fácilmente. Pero escribir el contrato social como Rousseau en aquella época significó una visión totalmente distinta. Y eso sumado al hecho de el derrumbe de los imperios, ¿no? El ascenso del sistema capitalista, porque eso uno tiene que tenerlo bien, las empresas privadas, las nuevas ideologías, la educación que ya comenzaba a tomar fuerza, al menos en estado embrionario en Europa, y esos grupos que de clase media, para decirlo en términos actuales, que ya estaban creciendo en Europa. Hay que recordar que en el siglo XVIII habían escrito libros importantes en Inglaterra de la economía, como David Ricardo, Adam Smith, La riqueza de las naciones y tantas otras cosas que, así como uno hace el análisis de Europa mostrando este tipo de situaciones, también uno lo puede hacer de América Latina. Lo que yo quiero decir con todo esto es que no sigamos viendo los procesos de independencia nada más como producto de algunas personas. No se trata solamente, el mérito que tienen esas personas es que hicieron la lectura correcta de su época, hicieron la lectura y arriesgaron hasta sus vidas por darnos la posibilidad del nacimiento de una nueva sociedad. Entonces, ese es un periodo, insisto, importante para la historia. Todo eso con las guerras que se estaban dando, porque había peleas entre los propios. eh, Francia, que había peleado juntamente con España
después va a ser la que le invade, ¿no? Inglaterra, que había destruido la Armada Española en la batalla de Trafalgar, son fenómenos importantes y que nos permiten a nosotros comprender por qué los españoles no actuaron como debieron en América. Es que no podían, es que no tenían los recursos, porque así como estos recursos no llegaban, el oro y la plata no llegaban a España. Esa es una verdad de apuño. El rey no tenía los recursos suficientes. Acá los grupos dominantes también estaban atravesando la misma situación. Por eso los grupos de la ciudad de Panamá del 28, que eran realistas a rabiar, se pasan al proceso de independencia, porque se daban cuenta que la situación económica que vivían, había un fenómeno que Alfredo Castillero Calvo le estudia muy bien, que era el situado de aquella época, el sitiado de aquella época, que no era otra cosa que la ayuda que España daba para que en Panamá, dicho en términos actuales, tuviera un subsidio para poder pagar los militares aquí. Eso España no lo pudo hacer. Entonces Panamá entró en una gran crisis importante. Eso de cara a Europa, y eso, lo otro, también aquí en Panamá. No sé si con eso le aclaro un poco el panorama. Un poquito más, profesor. ¿Usted cree que hubo un desmontaje del imperio español por parte de Inglaterra con todas estas guerras de guerrillas y la piratería que organizó desde Sudamérica hasta acá para acabar con ese imperio? Por eso hay que tener en cuenta lo siguiente, profesor Sanguillén. Inglaterra jugó un papel muy importante en la independencia. Y algunos cuadros militares que tenía Bolívar eran cuadros ingleses. De hecho, hay que recordar que Bolívar estuvo también respaldado por Inglaterra. Por eso en algún momento hay el intento de entregar a Panamá al imperio inglés a cambio de apoyo. Eso forma parte de la historia. Entonces, son múltiples los factores. Por eso al inicio de esta conferencia yo decía que es un proceso complejo, ¿no? Que no quiere decir que no pueda ser entendido. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más desea preguntar algo o comentar algo? Bueno, sin más que decir, darle un agradecimiento muy especial al profesor Milciades Pinzón por dedicarnos parte de su valioso tiempo e enriquecernos con tan majestuosa presentación sobre la historia de nuestro hermoso Panamá. La verdad, muy valiosa y muy enriquecedora y muy agradecida un agradecimiento muy especial de parte del equipo del Gabinete Psicopedagógico del Colegio Francisco Ignacio Castillero, y sé que pues los docentes también están muy agradecidos, igual darle las gracias a ellos por su participación en este día. Bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Yo creo que la felicito por ese esfuerzo. Creo que de eso se trata, de que estos grupos de gabinete psicopedagógico y otros que están en los colegios nuestros se preocupen por esa historia y por las cosas que han acontecido. Yo siempre a muchachos en la universidad les digo que quien solo sociología lee, ni sociología sabe. Y esa es una gran verdad, una frase de un gran historiador español radicado en México, José Medina Echavarría. Uno está en una profesión, pero también tiene que preocuparse por lo demás. Muchas gracias por este espacio. A usted, profesor. No sé si las compañeras querían decir algo más. Bueno, más que nada reiterar el agradecimiento al expositor en la mañana de hoy y a los compañeros que han tenido a bien sacar un espacio de su ajetreada agenda para pues
compartir con nosotros un poco de lo que es nuestra historia y que es importante que nosotros pues conozcamos y tengamos identidad y podamos entonces así valorar y ponerle cada empeño a las cosas que hacemos cada día, ¿verdad? Así que más que nada reiterar el agradecimiento por el tiempo pues en la mañana de hoy.